Andrés Kalauski, te quiero dar las gracias por tu tiempo. Nos interesa mucho poder conversar sobre tu nuevo libro, tu primera novela como tal, Cuchillos, aquí la tengo en mis manos. Un trabajo súper interesante y súper eh, difícil de explicar de alguna manera. Antes de comenzar, cuéntanos un poquito para que los lectores se interesen y sepan un poco más. ¿De qué se trata Cuchillos a grandes rasgos? Bueno, primero, gracias por invitarme. Yo espero que sea difícil de explicar, pero no difícil de leer. Espero que se pueda leer como una novela de aventura. ¿De qué se trata Cuchillo a grandes rasgos? De la historia de Mario y Elena. Mario vive en Santiago y quiere ser cocinero. Esa sería la versión más corta. Un poco menos corta sería Mario vive en Santiago, quiere ser cocinero, pero ese Santiago probablemente no es como el Santiago que la mayoría de las lectoras y lectores conocen. Es un poco distinto. Entonces hay que, al principio de la novela, aceptar que va a haber algunas cosas que no coinciden con nuestra experiencia de Santiago. Ojalá, porque por ejemplo, hay playa en Los Espejos. Yo la última vez que tuve no había playa, pero no he ido a revisar de nuevo. Bueno, sí, es verdad, porque uno lee, de repente aparece Quilicura, aparece Lo Espejo, tú lo mencionabas, y varias comunas de Santiago, pero son completamente diferentes a lo que uno conoce. Y también aparecen una especie como de, se podría decir que se divide por, ¿cómo podría decirlo? Como por estirpes. Están los ¿Mm? guardias, están los cocineros, y hay todo un mundo diferente dentro de Cuchillos, pero cuéntenos un poquito, ¿cómo nace la idea? No sé cómo nacen las ideas. Esta es una novela que yo pensé muy lento y que escribí muy rápido. Em, pero, pero el trabajo de que la novela crezca en uno, más que pensarla, digamos. Por supuesto que hay un montón de decisiones técnicas que uno va tomando. Ujú. em, pero en mi trabajo, yo en general espero que la idea primero crezca dentro de mí. ¿Sí? Por eso, de hecho, tengo guata y le echo la culpa a eso, ¿no? Que es una idea que se está gestando. Em, entonces, no sé bien cómo empezó la idea. Em, pero sí sé que es una idea de gestación lenta y larga. Em, y para mí, claro, la división social, las formas de organización social son bien importantes. Y en este caso, claro, más que por estirpe, porque en el fondo no sabemos si en este mundo se heredan los oficios, pero hay una especie de relación entre oficio y posición social. Y los cocineros en este mundo tienen una posición distinta a la que tienen en general los cocineros en nuestro mundo. Son más prestigiosos, tienen una especie de inmunidad incluso. Em, y los guardias tienen como el mismo poder que tienen en nuestro mundo, de ejercer la violencia sin mucha consecuencia. Mm. Sí, sí, verdad. Yo cuando comencé a leer la novela, al comienzo no entendía nada, obviamente, pero después me fui adentrando y fui entendiendo más o menos de qué se trata la historia. Y claro, los cocineros tienen esto, de hecho en el mismo libro dicen, no les hacen nada, ellos ¿Mm? nunca les pasa nada. Y si uno Es una pudiese... fantasía mía eso, yo creo, porque yo cocino harto, entonces como que la cocina me compre esa inmunidad sería bonito, no pasa, no pasa. Claro. Y a medida que va avanzando la historia, van ocurriendo cosas y llega un momento que los personajes principales, bueno, no quiero adelantar, pero se enfrentan con un guardia y tienen que huir. ¿Mm? ¿Mm? Y bueno, y ahí pasan otras cosas, pero qué quisiste tú contar a través de esta alegoría, metáfora? ¿Pero qué quisiste decir? Yo no creo tanto, a lo mejor es una metáfora de algo, pero yo no sé. Em, yo creo que cuando uno trabaja en las artes, trabaja harto con las cosas concretas. ¿Cachai? Por ejemplo, no sé, al final, súper spoiler, la última imagen, pero no de mi novela, de Los Infiltrados de Martin Scorsese, hay una rata Ah, y claro. justo detrás se ve una iglesia Mm, en Filadelfia. mm, Y la imagen es súper bonita y tiene un simbolismo bien obvio. Martin Scorsese es católico, además. Em,
pero bien probablemente eso fue un momento, el simbolismo fue un momento muy corto y que la maldita rata se parara en la maldita baranda a tiempo para que el foco cambiara y la iluminación fuera correcta, porque es una toma hecha de día y sin efectos digitales, fue lo que ocupó más tiempo. Entonces, también cuando uno escribe, pasa harto tiempo como en la artesanía de que la cuestión, como a mí me preocupa un poco, como al principio no entendías nada, o sea, me preocupa siempre que te aburrieras, si no, si te entretenía, no entendía, pero te entretenía, está todo bien. Entonces, para mí hay un momento claro. Yo quiero que los protagonistas se enfrenten a un guardia, pero de ahí en adelante la pregunta es cómo escribo esta escena. Una escena que tiene harta descripción de partes del cuerpo en movimiento, y para mí eso es central por sobre el símbolo, que debe haber, pero en un cierto sentido no me importa tanto, como va por su propio carril. ¿Cachai? Es como cuando pasan cosas en los sueños, y a veces son súper obvias, y otras veces no son tan obvias, Ya. o uno las entiende, o el resto del mundo, uno se las cuenta al resto y la gente es como, ah, claro, pero uno mismo no las entiende. Pero lo que hace el inconsciente es trabajar harto en crear la producción de ese sueño. ¿Sí? Cuando uno se despierta y dice, mira, era como la casa de mi abuela, pero no era la casa de mi abuela, lo que pasa es que la casa de mi abuela tenía otra orientación. ¿Ya? Yo estaba en eso, ok, ¿cómo describo la temperatura? ¿Cómo describo los golpes? ¿Sí? ¿Cómo hago para describir una cuestión que es rápida, sin que sea confusa, pero que tampoco parezca que los personajes entienden bien lo que está pasando? Tú eres dramaturgo, has escrito obras de teatro, has Mm. publicado libros, pero para niños. ¿Qué tan diferente fue hacer Cuchillos? ¿Cómo fue el proceso de escritura? El proceso de escritura es diferente en el sentido en que es más solitario. El proceso de escritura de teatro, yo en general lo comparto bien pronto, incluso cuando no tengo una compañía pensada de antes o no estoy colaborando con alguien, sino que es una obra que yo escribí porque se me ocurrió nomás, y se va a demorar. Ponte tú, hay obras mías que se han demorado en que ocurran en el teatro, eh, pero siempre es un proceso mucho más, para mí, socializado. Yo lo muestro harto el texto en distintas etapas. Acá fue distinto en el sentido que es una escritura, en ese sentido, más como de novelista, más solitaria. La escritura para niños en general, yo hago libros que tienen ilustraciones. Entonces trabajo con artistas. Ah, perfecto. ¿Sí? Cuando uno está trabajando en teatro, trabaja con los actores. Acá la palabra está sola. Eh, entonces, claro, después tuve mucha suerte porque lo mandé a un par de editoriales, las dos editoriales se interesaron. Eh, Como lo mandé primero donde Laurel, que es una editorial que yo admiro mucho. eh, y como no le crean a mi libro, créanle a Laurel, que es una super editorial. Ya. Eh, con cualquier libro de Laurel uno va bien, además que son libros preciosos. Eh, entonces, cuando la Andrea Palet, que es la editora, me dijo que le interesaba, para mí fue un alivio enorme, como, porque fue como, ok, esto es de verdad. Porque cuando uno empieza, Kafka tiene un texto a propósito de eso, es que cuando uno empieza a escribir, obviamente yo no pretendo ser como Kafka, porque no le pienso dejar mis cosas a un amigo y decirles quémala, ¿ah? Pero quémala. Ya. No. Entonces, no, ni pretendo tener su genio, pero sí en la sensación de fragilidad que uno tiene cuando está creando. ¿Sí? Cuando uno está creando todo es súper ridículo. Todo ridículo. Imagínate sentarte y decir que pasa alguien y decir, ¿qué estás haciendo? Estoy escribiendo una novela. Suena súper ridículo. Entonces, en el teatro yo tengo la posibilidad de trabajar al tiro con actores o qué sé yo, y eso lo hace existir. Acá se demora más en existir, uno tiene que estar más solito. Esa es una diferencia. Aunque Cuchillos tiene una extensión que no es muy larguito, no es, tampoco es fácil de entender, porque tú presentas este Santiago distópico que por momentos recuerda, no sé, a Orwell, o, tú entiendes, diferentes tipos de distopía, y están los percusionistas, están los guardias, están los durmientes. ¿Quisiste que cada uno de estas profesiones representara algo en particular o fue al azar? O sea, perdona, para mí hay una cosa evidente con cómo se distribuye la violencia y el prestigio en la sociedad, cómo ocurre en nuestra sociedad. Y el prestigio y la violencia se reparten de maneras que no tienen nada que ver con la justicia.
Em, pero por otra parte, una vez pensado eso, empieza el problema de cómo hacer funcionar la sociedad. Y entonces en la novela hay harto asunto con cómo se desplaza la gente por los caminos, por ejemplo, y cómo organizamos esos flujos, cómo organizamos eh, las distintas funciones del trabajo, cómo organizamos los grupos humanos. Entonces, claro, hay una parte que es como, sí, po, me importa cómo se piensan las reglas y este mundo en el cual son gente que está soñando la que hace las reglas. Mm. Y eso tiene una parte bonita y tiene una parte espantosa también. Eh, Cómo los guardias no tienen nadie que los controle, al parecer. No, no pareciera que nadie los ataje, ¿sí? Los guardias van y usan la violencia cuando les parece que la tienen que usar y nadie les dice nada. Pero después de eso había que empezar a organizar la cuestión para que funcionara. Es un poco como los platos, porque la novela, eso no lo hemos dicho, tiene harta comida, tiene mucha cocina, los cuchillos son cuchillos de cocina. Em, entonces, los platos en su mayoría son platos que no existen, pero que podrían existir. Y son platos que están pensados para tener sentido, sentido culinario, sentido gastronómico. Entonces, hay harta pega en pensar eso, ok, como ya, yo quiero que se cocine con hierba de salitre. ¿Qué? ¿Qué para que tenga sentido? Para que no sea como cuando uno va a un restaurante finísimo y te sirven pelos de choclo frito, que por otra parte son ricos, pero que uno dice, esto no tiene sentido. Sí, de Sí, hecho, entonces hay un intento que ojalá se note. Yo creo de verdad que la novela se puede leer como una novela de aventura, pero hay harto trabajo para que la cuestión tenga coherencia. Tiene harto vacío, yo sé. Y la novela es flaca a propósito, mm, ¿sí? Para dejar esos vacíos. Pero junto con esos vacíos trata de tener coherencia. tú mencionabas la comida que efectivamente es súper importante. Hay muchos platillos, se habla mucho de comida que son muchas veces no existen. Hay una parte muy, muy gráfica también, que es cuando abren un camello, cuando se ponen así como a despostar un Mm. camello y prácticamente cocinan todo del animal. O sea, hacen la cabeza, la cosita de la espalda, ¿cómo se llama? La médula. Claro, la médula, etcétera. Eh, de hecho, hay una parte que dice lactobacilos humanos, así como que Sí. yo dije, oh, qué extraño, pero me gustó porque yo podía imaginar los platos. Estaban tan bien descritos que uno se los puede imaginar, por muy locos que parecieran. ¿Qué simboliza la comida y los cuchillos? Porque el libro se llama Cuchillo. Mm. Claro, es que los cuchillos son una herramienta fundamental de la cocina, en el sentido que la cocina es es varias cosas, pero es un acto de transformación. Y la primera transformación es separar las cosas, ¿sí? O sea, eh, a mí, de nuevo, yo cocino harto, cocino todos los días. Em, comidas más normales, o como que si me hago el almuerzo, le hago el almuerzo a otra gente, o porque invito a comer y eso, como a producción. Pero uno siempre está, qué sé yo, picando una cebolla. Claro. Eh, y entonces, claro, está el fuego, pero también, si uno ha comido sushi, sabe que la comida no necesariamente, o ceviche, sabe que la comida no necesariamente pasa por el fuego, pero casi siempre pasa por el cuchillo, como una primera transformación de decidir que sí, que no, y hasta cuándo. Y en los cuchillos importan mucho en la textura de la comida, que es algo que a veces consideramos menos que el sabor, pero que es súper importante. ¿Sí? Por ejemplo, si el ceviche, que si yo está cortado muy chico o muy grande, va a cambiar enormemente la textura porque va a cambiar la exposición de la superficie al ácido cítrico. Entonces, eh, la comida está ahí porque, porque es súper importante para mí. Como yo pienso todo el día en comida. Eso es lo primero. Pero también está ahí porque es una manera, ¿cómo decirlo?, cotidiana, material, chiquitita, de pensar en este mundo distinto. Porque a veces, qué sé yo, si viste The Last of Us, o que es súper bacán, pero siempre están pensando en el mundo en términos de, oye, ¿cómo solucionamos esta pandemia? ¿Cómo matamos a los zombies? ¿Cómo, sí? En cuestiones súper importantes, súper grandes. Sí, pues, como Pero soplamos hay el... alguien que tiene que, claro, pero hay alguien que tiene que estar sirviendo la comida.
¿sí? Cuando todo el mundo está, que sé yo, cocinando como haciendo una guerra, hay alguien que le está sirviendo comida a esos soldados. Entonces, para mí hay una cuestión importante de pensar en esta especie de revés de las grandes tramas. Y los cuchillos están ahí porque son una herramienta fundamental. Em, la diferencia entre cocinar con un cuchillo bueno o malo es enorme, pero también por la continuidad de los cuchillos entre estos gestos de amor que muchas veces son la cocina y los gestos de violencia. Yo, a medida que iba avanzando en la novela, no entendía el porqué de la portada, pero llega un momento que ya te queda claro porque sale una pata de un perro. Y es este perro blanco que aparece en un momento ya casi al final de la historia, que aparece a Mario y Elena y prácticamente les salva la vida. En el fondo es como una transferencia, porque primero ellos lo salvan, lo ayudan, y después ellos utilizan a este animal. ¿Por qué quisiste que terminara de esa manera? Pasa algo cuando uno, es que esto suena un poco ridículo, pero pasa algo cuando uno escribe que uno no tiene totalmente el control de lo que escribe. Entonces, es como, no sé si has visto esos chistes en redes sociales como desver, cuando uno ve, Sí, sí. cuando uno ve que es una foto muy fea y uno dice como, ¿dónde está el botón de desver? Claro. Así también no existe el desimaginar. Entonces, claro, uno puede imaginar otras cosas. Entonces uno dice, pienso este final. No, este final no es. Pienso otro. Y pienso otro y después elijo. Pero no puedo desimaginar lo que imaginé. Entonces, para mí fue una vez que pensé ese momento de la historia y el final, qué sé yo, no podía deshacerlo. Y más bien empecé a averiguar cosas técnicas, ¿sí? Como, ok, para otras cosas yo había pensado mucho en el hambre en la persona y en cuánto tiempo pueden estar sin agua, sin comida. Acá está, hay siempre la preocupación y la preocupación de los personajes, de donde hay agua, donde hay grasa, donde hay sal, ¿sí? Porque necesitamos esas cosas para mantenernos vivos. Después están los lujos. Oye, hay una hierbita rica aquí, pero donde hay agua, donde hay grasa, donde hay sal, por mientras, así para la emergencia. Entonces, como igual que en el resto de la novela, pensé en esta cosa, no sé lo que simboliza. Debe simbolizar cosas. Yo no digo que después venga un crítico o una persona que la analice y diga, oye, esto simboliza tal cosa, y yo le voy a decir, ah, no entendiste nada. No, de más incluso que voy a decir como, ah, buena. Pero para mí, sobre todo, era un trabajo como técnico. Y claro, sí pasa a propósito de la relación con un perro, aunque un perro de ficción más grande que los perros eh, que tenemos nosotros, aunque hay algunos bien grandes. eh, a mí me interesa esa relación ambivalente que tenemos con los animales. Eh, yo tengo un afecto muy profundo por algunos animales y por otra parte yo como carne. Y yo hago clases en la universidad, entonces tengo mucha exposición a mucha gente joven sobre todo, que no comen carne, no comen animales, no usan animales dentro de lo posible. Animales, claro, los invertebrados no cuentan, en fin. Pero gente que no usa, qué sé yo, chaquetas de cuero, que no usan, qué sé yo, vestidos de seda porque no les gusta que hiervan a los gusanos. Entonces, a mí me interesa esa relación dual que tenemos con los animales, en que uno podría tener un chancho de mascota y comerse el chancho. Y hay una belleza y una crueldad terrible ahí, que yo no entiendo bien, pero que me importa mucho. Entonces, eso está en la novela. Muy, muy, muy interesante y fascinante, la verdad, conversar sobre tu novela. Ya para ir terminando esta entrevista, me gustaría que tú les pudieras decir a los lectores dónde lo pueden conseguir, se pueden encontrar cuchillos Era como si actualmente. me lo hubieras pasado. O sea, yo te lo transmití para allá. Eh, Claro, ¿Dónde lo pueden conseguir? esta es Cuchillos de Andrés Kalavsky, que soy yo, publicada por editorial Laurel. Está en las mejores librerías del país y en algunas de las no tan buenas, por si acaso, porque si a usted no le gusta la librería, pero lo tiene, puede seguir odiando su librería y puede igual tener mi libro. Está en muchas librerías en Santiago que despachan fuera de Santiago.
Fuera de Santiago está en pocas librerías, en algunas en Valdivia, por ejemplo. No tengo la lista completa, pero, por ejemplo, en Libros Chevengur, con B corta, Libros Chevengur, que despacha a todo el planeta, se puede conseguir online. Pero siempre lo mejor es que vaya donde su librera o librero casero y le diga, oye, a mí me interesa este libro. Y siempre se consigue. Siempre va a estar. Siempre va a estar. Y si no está, usted le diga, ah, pero como no lo tiene. Ya. Y Y que va se al lado. pique. La librera, claro, y que se piquen y va a llegar. Andrés, te quiero agradecer por tu tiempo. Te felicito por tu trabajo. eh, Muchas gracias. y bueno, espero que podamos conversar nuevamente por alguna otra publicación. Vamos a estar atentos a tu trabajo. Muchas gracias. Yo también espero. Muchas gracias por invitarme y gracias por el trabajo de difundir las cosas que hacemos.